Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a compartir conocimientos y experiencias relacionadas a la gestión y separación de residuos. Para comenzar, vamos a destacar que somos todos actores involucrados y todos tenemos responsabilidades respecto a lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. ¿Y quiénes son esos actores o quiénes somos todos y todas? El sector público o el Estado, nacional, provincial, municipal, el sector privado, llámese las industrias, centros comerciales, supermercados, etcétera, y la sociedad civil en general. El sector público, ¿por qué? Si bien la responsabilidad de estos tres grupos es diferenciada porque las decisiones que tome un Estado municipal van a tener mayor alcance, mayor impacto que quizás la decisión que tome yo individualmente desde mi casa, pero lo importante de destacar es que todos tenemos algún tipo de responsabilidad para que las cosas sucedan bien o sucedan mal. ¿Sí? El sector público dictando leyes normativas como leyes, decretos, resoluciones, implementando políticas públicas inherentes a la gestión o al tratamiento de los residuos, etc. El sector privado desde dos aristas, ¿por qué? Porque en las industrias o en los grandes comercios se genera mucho mayor cantidad de volúmenes de residuos que pueden generarse dentro de un domicilio, dentro de un barrio, etc. Y además porque muchas veces son los que colaboran en las cuestiones inherentes a las inversiones. Inversiones ya sea en una campaña publicitaria, inversiones en cuanto a la compra de cestos para colocar en diferentes lugares, etc. Y la sociedad civil también juega un rol importante en esto, porque muchas veces quien tiene el poder de que una política pública transite con éxito es el ciudadano. Si el ciudadano colabora, contribuye, está de acuerdo, las cosas suceden mejor. Y si el ciudadano no está de acuerdo con la medida o la política pública implementada por el gobierno de turno, no le parece que es lo correcto, está enojado, no está a favor del partido político vigente, etcétera, quizás muchas veces puede hacer que las decisiones fracasen. Por eso es importante decir que no siempre el Estado es el culpable de que las cosas fracasen o que la sociedad civil es la culpable de que las cosas no sucedan correctamente. Todos, en mayor o en menor proporción, somos responsables del éxito o fracaso de una política pública inherente a la gestión de residuos. Bien, ¿qué es un residuo? Es todo material o sustancia que se puede presentar en estado sólido, líquido o gaseoso y que resulta de la utilización, descomposición, transformación, tratamiento o destrucción. ¿Por qué decimos estado sólido? El papel, la botella, una caja de cartón. ¿Por qué decimos estado líquido? Porque los efluentes cloacales, por ejemplo, o los efluentes de una planta de la industria láctea, o los efluentes generados en otro tipo de industrias, también son residuos. Y los gaseosos son básicamente las emisiones de los colectivos, de los autos, de una chimenea, de una pinturería, de una automotriz, etc. Todos estos son residuos, porque resultan de utilizar algo, utilizar una botella de agua y luego desecharla, utilizar un líquido y después desecharlo en forma de efluente, o utilizar combustibles en los vehículos, naftas, gas, etcétera, y después por el motor sale esa emisión gaseosa. Todo aquello que no pueda ser reutilizado o reciclado mediante diferentes técnicas
se considera desecho o basura. Es decir, que si nosotros pensamos en los residuos sólidos que sacamos todos los días en nuestra casa, todos los días o cada 2 días o cada 3 días, la mayor parte de eso es residuo y otro porcentaje en menor escala es basura o desecho. Nos pongamos a pensar qué es lo que sacamos en esa bolsa. ¿Cuántas veces sacamos papel que ya no utilizamos más? ¿Cuántas veces sacamos cartón? Y sin embargo, eso es un residuo porque puede volver a recuperarse, a reinsertarse en el mercado. Ahora bien, las clasificaciones de este tipo de residuos van a depender de la legislación, van a depender de las campañas de comunicación que se implementen para llevar a cabo una política pública, van a depender de a dónde voy a destinar esa campaña. No es lo mismo cartelería de separación de residuos para niños de jardín de infante que para empleados de una industria o de una tarjeta de crédito o de un shopping. Entonces, esta clasificación podemos encontrarla de diferentes formas. Residuos domiciliarios, residuos voluminosos, como una heladera que ya tengamos que descartar de nuestra casa, una mesa que no la podamos reparar más, o sí, quizás nosotros pensamos que no se puede reparar, pero en otros lados sí lo pueden hacer. Residuos verdes o restos de poda, no solamente de poda de árboles, de plantas, sino del cortado del pasto mismo. Residuos industriales, residuos peligrosos, los RAEs, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos nucleares y radioactivos, es decir, aquellos que se generan, por ejemplo, en la central de embalse de Río Tercero, o quizás el residuo que pueda generarse en la planta atómica en Barrio Alta Córdoba, la planta de Dioxitex, o residuos que se generan en las clínicas y hospitales donde se tratan pacientes oncológicos, donde se utiliza yodo, se utiliza cobalto, que son sustancias químicas radioactivas. Después los podemos clasificar en secos y húmedos, inorgánicos y orgánicos, basura reciclables, reciclables no reciclables, etc. Entonces, lo importante es, al momento de diseñar una campaña de comunicación, que el mensaje, así sea reciclable o no reciclable, debe ser claro, ¿sí? Entendible por el común de la gente o por quien lo vaya a leer. Yo a un niño, quizás en un jardín de infantes, no le puedo poner la palabra reciclable y basura, porque seguramente que el niño lo confundo, porque ya en nuestra casa los adultos normalmente utilizamos o clasificamos mal estos términos. Ahora bien, si ustedes podrán ver esta imagen que si bien es del año 2012 y ya han pasado 9 años de esto, lo importante es que yo les quiero mostrar cómo esa bolsa de basura que sacamos de nuestra casa, en este caso representada por un bloque, se compone. Dice que aproximadamente, seguramente que esto se ha incrementado o ha disminuido el año pasado con la pandemia, generamos más o menos 4.500.000 kilos por día de basura, toda la población de Córdoba, siendo en ese momento, en el 2012, que éramos 3.400.000 habitantes. Hoy, por supuesto, somos un poquito más. Entonces, se estima que generamos entre 1 kilo 100, 900, 800 gramos por habitante por día. Es un promedio, es una estadística. Esto va a cambiar en diferentes situaciones. Obviamente en la pandemia hemos generado mucho menos cantidad de residuos sólidos urbanos y se ha generado mucha mayor cantidad de residuos patológicos.
por la mayor cantidad de atención en los hospitales, por el descartar barbijos, descartar guantes, descartar batas, etc. Esos residuos hoy no los vamos a tocar. También cambia esta cantidad en función a la época del año. No generamos ni la misma cantidad ni el tipo de residuos en primavera-verano que en otoño y en invierno. También la cantidad de habitantes no es lo mismo lo que se genera en la ciudad de Córdoba que quizás lo que se genere en Ascochinga, o que se genere en Quilino, o que se genere en Río Cuarto. También depende la conciencia o el compromiso que tenga la sociedad en relación al cuidado del ambiente o de su entorno y de los recursos naturales. Y estas cantidades, el kilo promedio por habitante, también se modifican a lo largo y ancho del país. Estas cantidades son mayores en provincia de Buenos Aires o en provincia de Córdoba, y son menores en provincias como Tierra del Fuego o Jujuy. Ahora, continuando con la bolsa que sacamos a diario en nuestra casa, se compone principalmente el 35% de restos de comida y el 18% de otros restos orgánicos. Decimos restos de comida, nos referimos a aquellos que se puedan tratar biológicamente en una compostera. Y ese 18% son aquellos restos que los microorganismos no los pueden degradar, o la degradación es más lenta, por eso no se recomienda que los coloquemos en la compostera. Por ejemplo, la grasa de carne vacuna que hemos consumido, o las verduras de una ensalada que está condimentada, y que hacen que la acción de los microorganismos sea más lenta o sea dificultosa, o se produzca una mayor acidez del medio. Después tenemos un 14% relacionado con los plásticos que generamos en el domicilio, un 13% corresponde a papel y cartón, y un 20% corresponde a otro tipo de residuos. Residuos metálicos, residuos de tergopol, residuos de tela, residuos de vidrio, etc. Lo importante de esto es destacar que nosotros, en nuestro domicilio o en nuestro trabajo, somos los actores principales para disminuir ese bloque, para disminuir esas cantidades y para que sean tratadas correctamente. ¿Y cómo lo logro esto? Separándolo. Es decir, separar lo orgánico por un lado y lo inorgánico por el otro, para que todo ese bloque de inorgánico pueda recuperarse y reinsertarse nuevamente al mercado y a la economía. Bien, ¿cuáles son las etapas involucradas en esta correcta gestión de los residuos? Nosotros como sociedad civil vamos a ser responsables directos en el éxito de la primera y segunda etapa, es decir, de la separación y la disposición transitoria, ya sea en nuestro domicilio, en nuestro trabajo, en el comercio, en un comercio que nosotros vayamos a hacer compras habitualmente, en las industrias, etc. En la recolección y el transporte también somos actores directos del éxito de esto, principalmente en la recolección. Y la tercera y cuarta etapa son el tratamiento y la disposición final, que aquí los actores principales son el Estado nacional o el Estado municipal o el Estado provincial. Y ahora vamos a ver por qué.